Mi esposa infiel me acusó falsamente de agresión. Yo mostré las pruebas y terminaron arrestándola. Siempre había escuchado historias sobre cómo las esposas pueden convertirse en personas completamente distintas cuando son descubiertas engañando, y cómo no se puede confiar en nadie. Siempre pensé que eso no me pasaría a mí. Pero probablemente ya te imaginas que al final sí me pasó. Y por eso estoy aquí, para compartir mi experiencia. Mi esposa, yo tengo 29 años y ella 28, nunca fue un ángel, pero pensé que la conocía mejor que nadie. Tiene algo de temperamento y a veces dice cosas que no quiere decir en el calor del momento. Pero yo siempre me aseguraba de hacerla responsable por lo que decía, y luego se disculpaba. Era algo en lo que estábamos trabajando poco a poco durante el matrimonio, y pensé que estábamos haciendo progresos. Llevábamos años casados y las cosas iban bien entre nosotros. Tenía ese temperamento que mencioné, pero no era tan grave como suena. Como dije, solo decía cosas de las que luego se arrepentía, pero nunca hacía nada estúpido. Y luego llegó su infidelidad. Nunca lo vi venir. Dudo que hubiera señales, pero si las hubo, no las noté. Me enteré mientras buscaba una foto en su teléfono. Me encontré con una imagen de ella y otro tipo en la cama, sonriendo. Me impactó tanto que al principio ni siquiera la reconocí. Sabía que era ella, pero no tenía sentido, así que mi mente simplemente asumió que era otra mujer que se parecía. Después de unos segundos, asimilé lo que estaba viendo, era prueba de que mi esposa había estado con otro hombre. Me pregunté por qué no había borrado la foto. Debería haber sabido que existía la posibilidad de que la encontrara. Supongo que simplemente se le pasó esa al borrar varias fotos. Busqué más, pero no encontré nada. Una sola foto era suficiente para convencerme de que estaba teniendo una aventura, pero no me daba el panorama completo. Quería saber quién era ese hombre y desde cuándo me engañaba. Iba a enfrentarla y quería tener todos los datos primero. Busqué mensajes de texto entre ellos, pero no encontré nada en sus aplicaciones de mensajería. Después de un rato me di cuenta de que no lo contactaría por algo tan obvio. Mi esposa y yo revisábamos nuestros teléfonos con libertad. Pensé que era porque no teníamos nada que ocultar, pero ahora me di cuenta de que solo ocultaba mejor las cosas. Revisé sus redes sociales y miré sus mensajes directos. Ahí fue donde encontré lo que buscaba. Había semanas de mensajes. No llevaba mucho hablando con ese tipo, pero iban muy rápido. Por lo que pude ver, solo se habían encontrado un par de veces en persona, pero fueron íntimos cada vez. Eso no lo hacía menos grave. Una sola vez ya era demasiado para perdonar. Además, habían estado bastante ocupados incluso a la distancia. Se mandaban mensajes subidos de tono varias veces a la semana, nudes y otras fotos sugerentes. Ver que mi esposa compartía ese tipo de cosas con otro me revolvía el estómago. Me dolió como nunca antes me había dolido algo. Tomé capturas de pantalla de todo y me las envié a mí mismo. Al principio no sabía qué hacer. Me costó aceptar que mi matrimonio se había acabado. Por lo que vi, la aventura no llevaba mucho tiempo, pero eso no hacía diferencia. Si la enfrentaba y la perdonaba, tarde o temprano lo volvería a hacer. No iba a correr ese riesgo. Además, no estaba en un estado de ánimo para perdonar. Me tomé un tiempo para pensar mi siguiente paso, y no le dije nada a mi esposa sobre lo que sabía. Seguimos con nuestras rutinas diarias y yo intenté actuar como si todo estuviera bien. No soy un buen actor y ella notó que algo andaba mal, pero no pudo identificar qué. A veces no podía evitar sonar amargado al hablarle, y ella me preguntaba si estaba enojado. Yo solo le decía que necesitaba una siesta y ella asentía como si eso tuviera sentido. Ya no la tocaba ni iniciaba nada en la cama. Ella no parecía notarlo. O quizás sí, pero no le importaba. Al fin y al cabo, ya lo estaba obteniendo de otro. Después de unos días, dejé de postergar lo inevitable y hablé con un abogado. Ya había decidido que me iría, y estaba cansado de fingir que todo estaba bien. Después de poner todo en orden con el abogado, empecé a preparar mi salida de la casa. No iba a esperar hasta que tuviera los papeles para separarme de ella.
Una vez que todo estuvo listo, me preparé para decirle que la dejaba. Sabía que iba a ser difícil, y no lo esperaba con gusto, pero jamás imaginé que se convertiría en el desastre que terminó siendo. Al principio, había planeado hacerlo de la manera más fría posible. No quería involucrar mis emociones, porque no me ayudaría en nada. La idea era entrar, decirle que sabía sobre la aventura, y dejarle claro que me iba. No quería preguntarle por qué lo hizo ni exigir explicaciones. Nada de eso me importaba ya. No pensé que su temperamento sería un problema, porque creí que se sentiría culpable, no enojada. Estaba muy equivocado. Cuando le dije que la dejaba, explotó inmediatamente. Dijo que se lo imaginaba por la forma en que yo había estado actuando últimamente, y preguntó si había otra mujer. Me molestó que intentara hacer parecer que era mi culpa que nos estuviéramos separando, pero no dejé que me afectara. Fue entonces cuando le dije que había visto las fotos en su teléfono y que había encontrado sus mensajes. Sabía de su aventura y eso significaba que nuestro matrimonio había terminado. Después de eso, me lanzó un montón de insultos. Dijo que era un inseguro por revisar su teléfono. Y luego lo siguiente que dijo fue que un hombre de verdad habría luchado por su esposa si descubría que otro trataba de quitársela. No caí en su trampa. Eso era tan absurdo que estaba casi seguro de que ni ella misma lo creía. Me mantuve tranquilo y le recordé que ningún hombre estaba tratando de quitársela, que ella era quien se estaba regalando. No iba a pelear por una mujer que no tenía el respeto propio suficiente para dejar de acostarse con otros. Viendo en retrospectiva, no fue lo mejor decir eso si mi intención era no involucrar emociones, pero no me arrepiento. Ella perdió completamente el control. Empezó a lanzar cosas y a gritar. Dijo que yo estaba arruinando nuestro matrimonio y que me iba a arrepentir. Sabía que tenía mal genio, así que no me sorprendió que tuviera una crisis, pero nunca la había visto así. Nunca había gritado tan fuerte ni tirado cosas antes. Lanzó una lámpara al otro lado de la habitación y rompió un portarretrato, entre otras cosas. No voy a mentir, me dio miedo. No miedo de que me hiciera daño. Soy más grande que ella y fácilmente podría detenerla si se ponía violenta. Pero me preocupaba lo que pudiera pasar si ella salía herida en el proceso. He visto cómo reacciona la gente cuando un hombre se defiende de una mujer. Actué de inmediato para salir de la situación. No dije una palabra. Solo saqué el teléfono y encendí la cámara. Traté de no hacer evidente que estaba grabando porque pensé que eso solo la alteraría más. Solo quería documentar que era ella quien estaba destrozando el apartamento. Me alejé de ella y me encerré en el dormitorio. Empezó a golpear la puerta, gritándome cobarde por no enfrentarla. Mantuve la cámara encendida todo el tiempo, capturando cada palabra que decía. Hablé al teléfono documentando lo que había pasado antes, como le había dicho que quería el divorcio porque descubrí su infidelidad y cómo había reaccionado ella. No estaba seguro de si realmente necesitaría ese video, pero quería estar protegido. Además, mi abogado me había dicho que documentara todo lo importante, y esto definitivamente lo era. Mientras golpeaba la puerta, dijo que no podía dejarla y que me haría arrepentirme si lo intentaba. Dijo que les diría a todos que yo la engañé y que la golpeé. Sentí que el estómago se me caía. Parecía lo suficientemente enojada como para hacerlo, y acusaciones así pueden arruinarme la vida. Me quedé callado durante su crisis porque no quería provocarla, pero sentí que tenía que decir algo. Quería dejar claro en la grabación que nunca hice ninguna de las cosas de las que me estaba acusando. Así que le pregunté si pensaba mentirle a todos. Ella se rió y dijo que ellos creerían todo lo que ella dijera. Hizo una pausa y añadió que la policía no dudaría ni un segundo de ella si llegaba con moretones. Le pregunté si eso significaba que se lastimaría a sí misma para culparme. Ella simplemente dijo que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para mantenernos juntos. A diferencia de ella, a mí sí me temblaban las manos en ese punto. En parte por la adrenalina de todo, pero también porque estaba genuinamente asustado. Ella estaba completamente fuera de sí y parecía capaz de cualquier cosa. Decidí que no iba a salir del cuarto hasta que ella se fuera o se calmara por completo.
Siguió gritando y maldiciendo un rato más, pero eventualmente se quedó sin energía. Al poco tiempo dejó la puerta y se hizo el silencio. Unos minutos después, escuché que se azotó la puerta de entrada. Esperé unos minutos más, tratando de escuchar alguna señal de que aún estuviera en casa. Cuando estuve seguro de que ya no estaba, abrí la puerta, empaqué mis cosas y me fui. No he vuelto desde entonces, y no pienso regresar. Me ha llamado docenas de veces y me ha mandado mensajes pidiéndome que vuelva a casa para arreglar las cosas. La he estado ignorando por completo. Solo le escribí una vez para decirle que estaba vivo, bien y que me había mudado. Hasta donde sé, no ha cumplido su amenaza de decirle a la gente que la engañé, pero aún me preocupa. Hablé con mi abogado y le entregué el video. Me dijo que había sido inteligente al grabar todo. Dijo que probablemente salvé mi futuro si ella realmente decidía actuar con esa amenaza. No solo la había grabado en medio de un arrebato verbal y físico violento, sino que también había captado cómo admitía que podía inventar acusaciones para meterme en problemas. Estoy cansado de vivir con la amenaza de que ella intente arruinarme la vida solo porque descubrí su infidelidad. Se siente como un peso suspendido sobre mi cabeza, listo para caer. Tal vez fue solo una amenaza vacía dicha en un momento de rabia. Lo que sí sé es que eso no me detendrá de divorciarme. Actualización. En mi publicación original, conté cómo mi esposa me amenazó con acusarme falsamente de agresión si no cancelaba el divorcio. Resulta que documentarlo todo realmente pudo haberme salvado. Muchos de ustedes me aseguraron que ella no llegaría tan lejos. Yo también creía que no lo haría. Sabía que tenía mal genio y pensé que solo fue algo que dijo en un momento de rabia. Creí que se olvidaría de eso una vez que se calmara. Desafortunadamente, no fue así. Todo pasó al día siguiente de que le entregaran los papeles del divorcio. Recibí una llamada de un número desconocido. Al principio no contesté, pero cuando llamaron 2 veces más, respondí. Era un oficial de policía pidiéndome que fuera a la estación para hablar con ellos. Dijo que estaba involucrado en un disturbio doméstico y que necesitaban mi declaración. Le pregunté si estaba arrestado. Me dijo que no, pero que sería mejor para mí presentarme voluntariamente. Capté la indirecta, pero le dije que iría acompañado de mi abogado. Acordamos una cita para la mañana siguiente. Hablé con mi abogado inmediatamente después de la llamada. No se sorprendió. Me dijo que ya había visto casos así antes, pero que yo tenía una defensa más sólida que la mayoría. Mientras me mantuviera tranquilo y dejara que los hechos hablaran por sí solos, no tenía nada de qué preocuparme. Aún así, me costó dormir esa noche. Solo el hecho de saber de que me habían acusado y pensar en a quienes podría haberles contado sus mentiras me revolvía el estómago. Fuimos a la estación a la mañana siguiente. Nos reunimos con 2 oficiales que explicaron que mi esposa había presentado una denuncia. Afirmaba que yo la había agredido durante una discusión y que la había empujado contra una pared, causándole moretones en el brazo y el costado. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Lo estaban describiendo como si fuera un hecho real, como si realmente hubiera ocurrido. No parecía que intentaran verificar su historia, más bien parecía que solo me la contaban como formalidad antes de arrestarme. Me alegré de tener a mi abogado presente para hablar por mí, porque no creo que hubiera podido hacerlo sin enojarme. Mi abogado les dijo a los oficiales que antes de comenzar, quería que vieran algo. Les entregó una memoria USB con una copia de mi grabación. Los oficiales salieron de la sala unos minutos para verla. Cuando regresaron, su actitud había cambiado completamente. Estaban menos agresivos y preguntaron cuándo había tomado el video. Hicieron más preguntas, pero más que nada parecía que buscaban establecer una línea de tiempo precisa con la nueva información que tenían. Respondí todas sus preguntas con honestidad y no ofrecí más información de la que me pidieron. Cuando terminaron, los oficiales me agradecieron por mi cooperación y dijeron que se pondrían en contacto conmigo. Dijeron que no tenían motivos para arrestarme por el momento y que continuarían su investigación interrogando nuevamente a mi esposa. Me aconsejaron no salir de la ciudad y mi abogado les aseguró que no lo haría. También les dijo que ya les había entregado toda la información pertinente sobre el incidente.
Parecía que estaba libre de culpa, pero aún no podía sentirme aliviado. Me di cuenta de lo cerca que estuve de que me arruinaran la vida por algo que no hice. Esos policías me hablaron como si ya estuvieran convencidos de mi culpabilidad, hasta que les mostré la prueba. Me da escalofríos pensar en lo que habría pasado si no hubiera grabado lo que ella dijo. Lo más probable es que no habría salido de esa comisaría ese día. Estaba furioso de que mi esposa siquiera intentara algo así. Quería decirle unas cuantas verdades. Había tratado de actuar con madurez emocional y terminé acusado de haberla golpeado. Quería mostrarle cómo me pongo de verdad cuando estoy enojado, pero no lo hice. Sabía que era una idea estúpida. Los policías se estaban inclinando a creerme, pero si rompía la puerta de su casa y empezaba a gritarle, tal vez cambiarían de opinión. Por muy difícil que fuera, la ignoré por completo y no le dije ni una palabra sobre todo esto. Por suerte, el karma llegó sin que yo moviera un dedo. Una semana después de su cita en la comisaría, mi abogado me llamó para informarme que la policía estaba cerrando la investigación. Determinaron que yo era completamente inocente. Aún mejor, hablaron con mi esposa otra vez, y cuando la presionaron, confesó que había inventado toda la historia. Fue acusada de presentar un reporte falso a la policía. Mi abogado me dijo que probablemente tendría que pagar una multa y que, dependiendo de cuán en serio se tomaran el caso, podría pasar algunos meses en la cárcel. No me alegré de ver cómo su vida se venía abajo, pero tampoco sentí ni un segundo de lástima por ella. Estuvo a punto de arruinar la mía. Esto simplemente me pareció justo. Para ser sincero, probablemente sentí más que un poco de satisfacción al escuchar esa noticia. Descubrí hasta dónde había llegado su pequeña campaña de venganza cuando recibí otra llamada. Esta vez era de una amiga en común, alguien que conocíamos desde hacía años. Me dijo que mi esposa le había contado que yo la había atacado en un arranque de ira cuando ella me pidió el divorcio. Pero ahora se había enterado de que la habían arrestado por hacer una denuncia falsa, así que no sabía qué creer. Estuve encantado de aclararle las cosas. Le conté cada detalle, desde la infidelidad, su crisis emocional, la llamada de la policía y su arresto final. Ella me creyó y se disculpó por haberle creído a mi esposa. Recibí algunas llamadas más después de esa, y todas fueron parecidas. Les conté cómo pasaron las cosas realmente, y me ofrecieron su apoyo. Pronto, la verdadera versión de los hechos empezó a difundirse, y la narrativa cambió por completo. El divorcio aún no se ha hecho oficial, pero no me preocupa. Ella tiene problemas legales mucho más serios que enfrentar, así que no me ha dado demasiados problemas. Su abogado incluso habló con el mío sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo fuera de los tribunales. Nuestra teoría es que no quiere gastar tiempo ni energía extra en un juicio de divorcio mientras todavía tiene que lidiar con el caso por el reporte falso. Tal vez acepte si el acuerdo me favorece. Si no, nos veremos en la corte. No voy a darle la salida fácil. No después de lo que intentó hacerme. Mi futura exesposa fue liberada bajo fianza y ha intentado hablar conmigo un par de veces. No necesité que mi abogado me dijera que no debía hablarle. He decidido que no quiero volver a verla nunca más. Así que corté todo contacto con ella. Bloqueé su número y sus redes sociales. Ya no contesto llamadas de su familia y advertí a los amigos en común que no intentaran pasarme mensajes suyos. 2 lo intentaron de todos modos, y también los bloqueé. Estoy comenzando un nuevo capítulo en mi vida y me estoy tomando mi paz muy en serio. Ella intentó que me arrestaran solo porque me defendí después de que me engañó, y ahora le está tocando enfrentarse a las consecuencias. No voy a mentir, eso me parece bastante satisfactorio.